Hola queridos amigos, yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Hoy vamos a escribir el bosquejo de un sermón textual. El bosquejo de un sermón textual. Y lo vamos a basar en 2 a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Pero antes de comenzar a escribir, vamos a recordar algunas ideas sobre el sermón textual. La primera idea es que el sermón textual se basa en 1, 2 o 3 versículos de la Biblia. Lo que se requiere en este sentido es que la porción sea breve, sea pequeña, no sea extensa. Entonces, el sermón textual se basa en una porción pequeña de las Escrituras. Número 2. El sermón textual o el texto del sermón textual escogido, ese texto que escogimos para predicarlo, debe tener unidad temática. ¿Qué quiero decir con unidad temática? Que en esa porción que elegimos, en esos textos, versículos que elegimos, se desarrolle un tema y se comience y se termine. Que en esos versículos esté contenido un tema que nosotros podemos exponer a la congregación. El tema debe comenzar y terminar en los versículos, no debe provenir ni del versículo anterior y no debe pasar al versículo que continúa, sino que en los versículos que nosotros tenemos ya propuestos para predicarlos, en ese versículo debe estar contenido el tema que nosotros hemos elegido entonces. Ahora, les recuerdo que hay versículos que no se prestan para hacer sermones textuales. Por ejemplo, Jesús lloró, dice la Biblia. Ese texto no tiene, digamos, la suficiente carga temática como para construir todo un sermón de ese versículo. Pero ese tipo de versículos nos sirve para reforzar las ideas de algún sermón, por ejemplo, de temático o de asunto. Entonces, el sermón temático o de asunto puede contener este tipo de versículos, sencillamente porque nos refuerzan algunas ideas. En este caso, si usted está hablando de Jesucristo y llega a un punto donde va a hablar de su humanidad, dice, por ejemplo, Jesús era un hombre sensible y cita Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces, ese tipo de versículos le sirven solamente para argumentar y no tal vez para construir un tema completo o un sermón completo en ellos. Este detalle es importante y debería tomarlo muy en cuenta. Bueno, ahora que hemos hablado estos preliminares, vamos a 2 a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice acá, este es el par de versículos o el texto que hemos seleccionado para predicar. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leemos acá, vemos específicamente que el tema es la escritura, es decir, la palabra de Dios. Ese es el tema. Y luego se va a desarrollar en por lo menos 3 ideas principales que tienen estos dos versículos, y vamos a verlo de inmediato. Ok, pero antes de comenzar la disertación, vamos a escribirlo acá en este lado. Vamos a escribir por qué quiero predicar un sermón con base en 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención que me mueve a escribir este sermón o a presentarlo delante del público? Bueno, enseñar a los hermanos la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas, usando 2 a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 para perfeccionar la vida de los oyentes. Ese es el propósito que quiero lograr con este sermón que voy a predicar basado en estos textos. Lo primero que usted debe tener cuando va a escribir un bosquejo de sermón o un sermón, cuando ya lo va a redactar, es el texto y también debe tener el propósito, o debe tener el propósito y el texto. ¿Cuál de las dos cosas debe tener primero? Cualquiera de las dos.
Vamos a suponer que usted está en su devocional diario de lectura bíblica y de repente hay algún pasaje donde usted sintió la voz de Dios, escuchó la voz del Señor y encontró una verdad importantísima que usted está convencido tiene que comunicar a las personas que se congregan con usted. Entonces ahí ya tiene un texto. Pero vamos a suponer que no precisamente tiene el texto de primera mano, sino de que usted ha examinado la conducta o las situaciones de su congregación y ve, por ejemplo, que hay algunas cosas de las cuales hay que hablar en el sermón, alguna situación que están atravesando los hermanos, y entonces usted, viendo la situación de los hermanos, busca qué dice la Biblia al respecto de ese problema, organiza un mensaje y lo presenta para tratar de ayudar a los hermanos y ofrecerles una respuesta a través de la palabra de Dios a las situaciones o circunstancias que estén pasando. Entonces ahí ya no es primeramente el texto, sino que es el propósito, basado ese sermón en una necesidad específica de los oyentes. Continuemos ahora. Esta porción bíblica que nosotros tenemos acá, esta porción bíblica de 2 Timoteo 3, 16 y 17, contiene por lo menos 3 ideas principales y las vamos a localizar. Recuerde, ya sabemos de qué habla el texto, está hablando de las Escrituras, pero poco a poco vamos a ir detallando qué es lo que dice de las Escrituras. Pero entonces localicemos las 3 ideas principales. Toda escritura es inspirada por Dios. Mire, fácil, acá se corta la idea y luego sigue otra. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fácil. Aquí tenemos otra idea. Y la tercera idea dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces, en estos 2 versículos encontramos por lo menos 3 ideas principales que se están desarrollando en estos 2 textos. Bueno, escribamos las ideas principales de este bosquejo de sermón, pero solamente tomando la idea y no las palabras. O sea, vamos a parafrasear el versículo y lo vamos a escribir. Estas ideas principales que aparecen acá las vamos a escribir de una forma diferente, pero rescatando la idea esencial de cada idea principal de los versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo vamos a poner de esta forma. La escritura es inspirada por Dios. Pero acá vamos a hacer nuestras correcciones, claro está. Es inspirada por Dios. Ese es el primer punto principal, retomando la idea que aparece acá. Mire, es la misma idea, solamente que con otras palabras. Por lo tanto, acá tenemos ya el punto principal 1. La escritura es inspirada por Dios. Hagamos lo siguiente. Sigamos en el punto 2, retomando de la misma manera la idea esencial de esta idea principal 2 y poniéndola en otras palabras. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a escribir el segundo punto principal utilizando más o menos la misma estructura que tiene el punto principal 1. La escritura es inspirada por Dios. La escritura es útil. Mire, aquí estamos siguiendo un patrón de redacción para darle unidad, cohesión a nuestro sermón. Entonces, cuando estamos tratando de hacer que las ideas principales concuerden en una lógica consecutiva, lo que estamos haciendo con esto es dándole cohesión, unidad, coherencia, uniendo monolíticamente este sermón, no saliéndonos del tema. Ahora, veamos la idea principal número 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces aquí nos está diciendo que la escritura tiene un fin. Tiene una finalidad. Mire, estamos parafraseando y al mismo tiempo estamos
dejando el mismo orden de ideas, las mismas ideas del versículo, no las estamos corrompiendo, sino que estamos haciendo un bosquejito de sermón que está en unidad, que está monolíticamente bien organizado. Ahora, dice aquí la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Vamos a comentar, vamos a hablar, a argumentar eso. ¿Cómo las escrituras es inspirada por Dios? Y lo primero que yo podría decir es, ¿qué es inspiración? Es lo primero que podría decir. Y ahora voy a buscarme un diccionario bíblico y voy a tratar de saber qué cosa es inspiración para decir que, para explicar este término que usa ahí la escritura, sobre que las escrituras son inspiradas por Dios. La inspiración de las escrituras implica que los escritores bíblicos fueron guiados por el Espíritu Santo. Claro que sí. Espíritu Santo. Para registrar fielmente las palabras de Dios sin error alguno. Muy bien. Y ahora agreguemos esto también. Esto también significa que no son palabras de hombres, sino de Dios. Muy bien. Entonces aquí yo pongo el significado, aclaro, explico lo que significa inspiración, porque aquí él me está diciendo que la escritura es inspirada por Dios. Voy al subpunto número 2, o el B en este caso. Recordemos que acá tenemos el punto principal 1 y ahora yo quiero ampliar, comentar, quiero explicar ese punto principal 1 y lo voy a hacer con la primera idea, que es donde estoy dando el significado de inspiración, y ahora con la segunda idea, donde puedo decir, ya que la escritura es inspirada por Dios, podemos confiar en ella. Perfecto. Acá recuerden que estamos haciendo un bosquejito sencillo, no estamos ahondando precisamente en un sermón profundo, sino que simplemente estamos dando los pasos a seguir para elaborar un bosquejo de sermón textual. Y solamente estamos haciendo u ofreciendo algunos detalles. Mire ahora lo siguiente. Tenemos la primera idea secundaria del punto principal 2, y aquí nos va a salir mucho más fácil. Fíjense en lo siguiente. El versículo mismo tiene sus propias ideas secundarias ya definidas, porque dice, la escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El mismo versículo o la misma idea secundaria, principal, tiene sus ideas secundarias bien establecidas. La escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, por ejemplo, por decir algo, acá en redarguir, usted puede dar el significado de lo que es redarguir y en cada una de estas ideas secundarias. Por ejemplo, esto se refiere a la capacidad de la escritura para reprender o refutar errores, malas enseñanzas o conductas
equivocadas. Por supuesto, todo aquello que puede estarse saliendo de lo que sería la enseñanza esencial de las Sagradas Escrituras. Aquí, por ejemplo, entonces doy una pequeña definición. Esto se refiere a la capacidad, vamos a ponerlo acá en minúsculas. Se refiere a la capacidad de la Escritura para reprender o refutar errores, malas enseñanzas o conductas equivocadas. Y también dice la Biblia que es útil para corregir, para instruir en justicia. Usted puede ir definiendo poco a poco cada uno de estos términos. Ahora vamos a el punto principal 3. Y aquí también resulta que tenemos la misma facilidad. Vamos a ver. Tenemos la misma facilidad de el punto anterior. Que básicamente las ideas secundarias ya están escritas aquí a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego tenemos una idea secundaria 2 o B que nos amplía el punto principal número 3. Mire, aquí está. Punto principal 3 tiene 2 ideas secundarias para explicarlo o ampliarlo. Ahí lo tiene. Entonces, esencialmente, en lo general, ya hicimos el bosquejito de este sermón textual. Pero ahora vamos a ir terminando poco a poco este sermoncito. Bueno, quiero aclarar que el tema que estamos desarrollando acá es sobre la Escritura. Ese es el tema, el asunto. Pero el título no precisamente es el tema del sermón. El título es el nombre que hemos decidido dar al sermón. Le voy a poner un título cualquiera en este momento porque quiero ser ágil en esta exposición y le vamos a poner la importancia de las Escrituras. Muy bien, ese va a ser el título. Pero si usted me sugiere algún título mejor, por favor, déjelo en la caja de comentarios para tomarlo en cuenta y modificar en lo posterior. Bueno, ya dijimos que este era el propósito. Ahí tenemos el propósito del sermón. Este versículo que está acá lo vamos a pasar a esta posición, siguiendo el orden de nuestras enseñanzas. Y ahora en lo que sigue vamos a poner introducción. Muy bien. Entonces, en la introducción, ¿qué podemos decir? Vamos a escribir una introducción de 3 ideas. Y podemos comenzar diciendo, hay muchas personas que desconfían de la Biblia. Incluso dicen que es un libro escrito por hombres. Bueno, comenzamos con esta primera idea para tratar de hacer un contraste posteriormente en nuestra exposición de esas ideas modernas o de lo que dice la gente con relación a la Biblia. Decimos que hay mucha gente que desprecia la Biblia y por eso es que nosotros después vamos a caer con la argumentación de la importancia de las Escrituras, trazando cada una de estas ideas que el apóstol Pablo ha dejado acá en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo recuerdo que una vez vi un video en el que un profesor mexicano estaba quemando la Biblia como si como si esta no fuera nada. Es una anécdota. Entonces, estoy comenzando con 2 ideas que me ayudan a demostrar el carácter de las personas en lo general sobre este libro tan importante, la Biblia. Ahora voy a caer con una tercera idea para ir cayendo a mi
a mi desarrollo. Pero, ¿qué dice Dios de su palabra? Le vamos a poner. ¿Qué dice Dios de su palabra? Muy bien. Ya sé lo que el mundo opina. Estoy poniendo incluso un ejemplo de un profesor que yo vi quemar una Biblia allí en YouTube. Vi ese video, me indignó e incluso puse un comentario. Y ahora que ya estoy diciendo la actitud de la gente, ya tengo un propósito, ya tengo una introducción, ya tengo el desarrollo. Mire, vamos a continuar, vamos a hacer esto. Antes de continuar, le vamos a dar un poquito de ahí de presentación. Mire qué bonito va quedando este texto. Y ahora solo nos falta la conclusión. Solo eso nos falta. ¿Y qué podemos concluir? Número 1. Queridos hermanos, no oigamos las voces irreverentes que atacan la Biblia. Muy bien. Animo a la gente a hacer oído sordo a eso que hace mucho militante del infierno con relación a la Biblia. Oigamos la voz de Dios, que nos dice que la Escritura es inspirada, útil y tiene el fin de convertirnos. Muy bien, ahí tenemos ya un sermoncito. A ver, conclusión. Conclusión, vamos a darle el formatito que tiene en lo general. Mire, ahí está. Ahí lo tenemos. Ya prácticamente tenemos un bosquejito bien elaborado de un bosquejo de sermón textual. La importancia de las escrituras. Tiene el título, el texto, el propósito, la introducción, desarrollo y una conclusión. 6 partes específicas. Mire qué bonito ha quedado este bosquejo. Ahí lo tenemos y es una pequeña muestra de cómo nosotros deberíamos escribir nuestros bosquejos de sermón. Muy bien, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión haciendo el ejercicio de escribir un bosquejo de sermón textual. Los invito a seguir nuestro canal porque esta es una pequeña escuela de predicación. Aquí encontrará muchísimas enseñanzas sobre la redacción y exposición de bosquejos de sermones. Lo invito a suscribirse, también a comentar, a compartir este contenido porque necesitamos ayudar a miles y miles de consiervos alrededor de Latinoamérica a poder mejorar en su práctica, en su ejercicio homilético. Usted es un gran predicador, pero los grandes predicadores, recuérdelo bien, siempre se están desarrollando, mejorando sus habilidades para la gloria de Dios y el beneficio de aquellos que escuchan sus mensajes. Lo veo en nuestro próximo video. Hola, yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Hagamos juntos un esquema del Salmo 23. Enseguida comenzamos. Bueno, tenemos el Salmo 23 entre manos y queremos buscar las ideas principales para hacerlas a manera de esquema de sermón, un bosquejito de sermón, un bosquejo homilético. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el texto del Salmo 23, reconocer o identificar las ideas principales y las ideas secundarias y luego ir plasmando, por supuesto, en nuestro esquema o bosquejo esas ideas principales y las secundarias. Esto es probablemente lo más importante que podemos hacer en homilética, el reconocimiento de las ideas, porque cuando identificamos una idea específica de un versículo a otro, dónde comienza y dónde termina, sabemos que podemos explicarlo muy bien, debido a que
Cuando sabemos reconocer dónde están los límites de nuestra idea, terminamos de explicar esa idea y seguimos con la otra. Pero si no sabemos hacer esa identificación, podemos entrecruzar la explicación de una idea con otra y ahí podemos hacer una mala interpretación de nuestro texto. Así que comencemos entonces con la lectura de nuestro Salmo 23 y tratemos de hacer esa división que les estoy proponiendo para nuestro bosquejo homilético. Bueno, aquí tenemos entonces el Salmo 23 y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí, en este salmo, ya entonces podemos hacer un tipo de reconocimiento de dónde a dónde comienza la primera idea principal y dónde la segunda y la tercera. Mire, por ejemplo, se establece acá en el versículo 1 que el Señor es el pastor, el cuidador, el proveedor. Acá nosotros nos encontramos con un paralelismo que es un paralelismo constructivo. Se pone la base, la idea principal, y sobre esa idea principal se van construyendo las ideas para comprobar esta idea principal. En este caso, la idea central, la principal del Salmo 23 sería: Jehová es mi pastor. Ahora se van a presentar los argumentos de esa característica de Dios, el pastoreo de Dios, Dios como pastor. Todo lo que sigue es la construcción de esa idea de que el Señor es el pastor. Bueno, entonces acá tenemos del versículo 1 al versículo 4 la primera idea, porque fíjese bien, acá habla acerca de llegar a lugares de delicados pastos, estar junto a las aguas, también el confort que recibe la oveja cuando está con el pastor, la guianza que recibe, mire acá, la guianza que recibe la oveja de parte del pastor, y también dice que el pastor le cuida del peligro. Y hay una cosa muy importante, porque sabemos que aquí termina esta idea sobre el pastorado del Señor sobre sus ovejas, porque aquí dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, el cayado, es la principal herramienta del pastor. Con la vara, con el cayado, el pastor guía a sus ovejas, y se dice que cuando el pastor va delante de las ovejas, va golpeando la tierra, el suelo con el bastón, con el cayado, con esa vara, y el sonido que emite esa vara al ser golpeado el suelo con ella es el sonido que están escuchando las ovejas, y es el sonido que las hace saber por dónde deben ir. Entonces, sabemos que aquí termina la primera idea. La idea central o la primera idea principal es que el Señor es el pastor. Por lo tanto, acá se va a describir ese trabajo de pastoreo del Señor hasta el versículo 4. Pero mire, por ejemplo, acá tenemos en el versículo 5, tenemos otro tipo de escenas, ya no en el campo, sino que lo tenemos en un festín, porque dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta metáfora es la metáfora de alguien que está en un banquete, de alguien que está en una fiesta, porque dice que está ungida la cabeza, es decir, está bien arreglado, está bien peinado y está comiendo, y al mismo tiempo está tomando, la copa está rebosando, se rebalsa de vino la copa. Y finalmente tenemos otra escena en la cual ya se ubica a la oveja o a la persona que está siendo guiada por el Señor en una situación diferente. Dice que en la casa de Jehová va a morar por largos días, va a vivir con el Señor. Ya no se trata aquí del banquete, sino de la condición que va a tener en la posteridad la persona que se deja guiar por el Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya esto es la condición posterior de la oveja que está siendo dirigida
guiada por el Señor. Bueno, entonces comencemos a organizar la primera idea principal considerando esta parte de allá. Acá hemos dicho que la primera idea principal se encuentra del versículo 1 al 4. Vamos a tratar de hacerlo. Sería de esta forma. Vamos a escribir el primer punto principal, la oveja pastoreada. Muy bien, dijimos que versículos 1 al 4. Excelente. Entonces acá, como decimos que aquí tenemos las ideas que están construyendo esa metáfora de que el Señor es el pastor, vamos a buscar en todas estas ideas qué es lo que hace que la oveja se sienta pastoreada, qué es lo que hace el Señor para pastorear esa oveja. Entonces, comencemos con las primeras ideas o la primera idea secundaria. Nada me faltará. Nada me faltará. Muy bien, aquí tenemos esta primera idea, versículo 1. Luego, como ya tenemos esta idea, sabemos que el Señor es el pastor, por lo tanto no ponemos eso del Señor es el pastor porque hasta lo podemos ocupar de título eso, pero aquí tenemos la primera idea principal, ya tenemos la idea secundaria para ampliar esa idea principal. Sigamos. Seguiría la idea secundaria B, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta es otra idea, sin duda. Entonces la colocamos acá y nos encargamos de continuar. Fíjese cómo sencillamente estamos dividiendo el Salmo, estos 6 versículos, en sus ideas, tanto las ideas principales como las ideas secundarias. Muy bien, entonces ahora ya tenemos otra idea secundaria, y la idea secundaria número 3, que en este caso sería la C, sencillamente sería junto a aguas de reposo me pastoreará. Acá en cada una de estas ideas usted va explicando y explicando. El Señor cuida de sus ovejas, pastorea a las ovejas. ¿Y cómo lo hace? Porque nada nos falta, porque Él nos lleva a lugares preciosos donde hay pasto, donde hay agua. Entonces usted comienza a explicar este salmo. Luego tenemos otra idea secundaria, en este caso sería D, confortará mi alma. Y bueno, tendríamos hasta 5 ideas secundarias acá, mire. A, B, C, D, E. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y luego aún más, fíjese cómo es el pastoreo del Señor. Todo esto lo estamos tomando como ideas secundarias, y tenemos varias ideas secundarias acá que refuerzan la característica de Dios como pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No siento temor, el Señor está a mi lado. Y luego tenemos una última idea secundaria que sería la siguiente. Mire, acá tenemos tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tenemos entonces que este salmo, en la primera idea principal, tiene por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideas secundarias. 7 ideas secundarias con las cuales se explica la característica del Señor como pastor. Ahora sigamos. Dijimos que el versículo 5 contenía la siguiente idea principal. Pongamos acá ese versículo, quitemos este suspensivo acá, luego vamos a escribir. Aquí dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bien, entonces la idea acá, la segunda idea principal, la vamos a escribir de esta forma. La oveja en el banquete. ¿Qué le parece? Versículo, dijimos, 5. Muy bien, ahora tenemos la primera idea secundaria y tenemos por acá la segunda
idea secundaria o la idea B. Muy bien, entonces acá la oveja en el banquete. ¿Cómo está la oveja en el banquete? Dice aquí la Biblia, unges mi cabeza. Bueno, dice aquí la Biblia, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjese qué potente esta metáfora de aderezar o preparar la mesa para su hijo, para la oveja, delante de sus enemigos. Es como que en esta figura que se nos dice que el Señor prepara el banquete delante de nosotros, es como que nos esté diciendo que Dios se está burlando de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cuando un enemigo llega a tener esa condición en contra tuya, lo que quiere es verte destruido, que fracases, pero lo que hace el Señor es tender la mesa para sus hijos delante de esos enemigos, y es como burlarse. Ustedes quieren verlo destruido, pero yo al contrario lo que hago es servirle un banquete, tenerlo en buenas condiciones, que se sienta saciado. Entonces, esta parte del Salmo es como que Dios se esté burlando de nuestros enemigos que quieren vernos fracasados, y lo que hace el Señor es ponernos en un lugar privilegiado, darnos grandes bendiciones, saciarnos. Y luego dices, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir con aceite la cabeza es un indicador de que la persona está en el banquete y está bien arreglada. Por lo tanto, esa persona está gozando, disfrutando de ese espacio que el Señor le ha preparado. Y por último, dice, mi copa está rebosando. Y aunque no querramos aceptarlo los cristianos, porque todo lo vemos religiosamente, acá lo que está diciendo el salmista es que la copa está llena de vino, que él puede tomar, saciarse de vino. La copa está rebosando. Es como que el Señor le da a su oveja una posición de júbilo, de gozo, y que todo ese júbilo y ese gozo lo hace en presencia de aquellos que odian a la oveja. Por lo tanto, acá nosotros tenemos la imagen de alguien que nos está cuidando y que incluso nos está dando un lugar de honor en presencia de aquellos que nos odian. Muy bien, sigamos con la tercera idea principal, que en este caso sería la número 6. Bueno, la número 3, y que inicia en el versículo 6. Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a escribir la idea número 3, la idea principal 3, y la vamos a colocar de esta forma. La oveja y su destino. Así le voy a poner porque fíjese bien cómo nos está describiendo ahí el Salmo. Dice que la persona, el 6 dice que la persona se siente en una situación de empapado de la misericordia de Dios, y que va a lo largo de su vida va a ser seguido por esa paz, por esa misericordia, por el bien. Entonces esto nos está hablando del futuro de la oveja. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Este es un verbo en futuro, o es una oración futura, y todos los días de mi vida. Entonces ese es el destino de la oveja. Ponemos esto como la idea secundaria número 1, o la A. Y luego dice acá al final, idea secundaria B, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la condición en la que quiere estar la oveja, con la bendición y la guía, el pastoreo del Señor. Acuérdense que cuando una idea explica otra o la amplía, esa idea va un espacio a la derecha con relación a la idea que explica. Entonces, nuestro esquema nos quedaría así. Vamos a poner el título acá para irle dando un poquito de forma. Acuérdense que los bosquejos deben tener 6 partes: el título, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahorita solo hemos hecho el desarrollo porque lo que estamos haciendo es un ejercicio de reconocimiento de las ideas principales de un texto. Entonces le vamos a poner Jehová
es mi pastor. Por supuesto, el Salmo 23 es el texto. De las 6 partes tenemos por lo menos 2 acá que básicamente son parte de lo que nosotros consideramos nuestro esquema de sermón. Muy bien, entonces acá tenemos más o menos así quedaría el bosquejo de nuestro Salmo 23. Sencillamente lo que hemos hecho aquí es solamente dividir las ideas del Salmo, nada más. No hemos hecho ningún comentario, no hemos hecho ninguna ilustración, no hemos hecho ninguna definición específica, solamente hemos hecho el ejercicio de hacer el reconocimiento de las ideas principales y las ideas secundarias y cómo el Salmo está de por sí dividido para su esquema. Entonces acá tenemos las 3 ideas principales. Va la primera del 1 al 4 versículo, la segunda en el versículo 5 y la tercera en el versículo 6. Y por supuesto la idea principal con mayor carga de sentido sería la primera, porque es donde se describe al Señor como un pastor. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta ocasión haciendo este esquema del Salmo 23. Este es un ejercicio que nos ayuda a identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Este ejercicio usted lo debe hacer constantemente. Trate de identificar siempre las ideas principales y secundarias en un texto para que le sea fácil exponer un sermón de cualquier parte de la escritura en la que usted se centre para exponer. Muy bien, Dios le bendiga, suscríbase, comente, comparta y dé like. Comparta este mensaje con amigos, con los hermanos allí en el grupo de WhatsApp, para que esta información que necesita mucha gente llegue a miles y miles de personas, porque a través de una predicación poderosa Dios nos ayuda, o nosotros le ayudamos a Dios a transformar la vida de las personas. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Le doy la bienvenida a todos ustedes y hoy los invito a analizar conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Vamos a tratar de identificar las ideas principales de esa porción bíblica para que ustedes miren en este ejercicio que muchas veces las ideas principales están ocultas en ciertas partes y por supuesto solo con un tipo de lectura aguda es que podríamos detectar esas ideas principales. Quédese conmigo hasta el final para que desarrollemos esta división de ideas y de esa forma ver la manera como podemos escribir un bosquejo de sermón que esté bien ordenado, con sus ideas bien escritas y localizadas, por supuesto, de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Muy bien, leamos entonces Hebreos capítulo versículos 19 al 25. Estamos tomando esta referencia de la versión Reina Valera 1960, que es muy amada por el pueblo cristiano de Latinoamérica y de habla española. Veamos entonces. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien, entonces ahora en este texto que hemos leído vamos a procurar localizar
de dónde a dónde están las ideas principales, vamos a señalizar cuáles son esas ideas, los versículos, y también tratar de encontrar sus ideas secundarias, es decir, aquellas ideas que explican esa idea principal. Pues bueno, entonces volvamos a nuestro texto de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Fíjese bien acá que nosotros tenemos este texto y directamente, para que usted se fije en un detalle muy importante, este texto no comienza directamente con la idea principal, sino que la idea principal la vamos a localizar. Escuche bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces aquí tenemos una oración bastante larga donde se nos presenta una idea, pero sigamos leyendo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí tenemos otra idea y esto lo retomamos porque acá tenemos los verbos principales de las oraciones que estamos mencionando. Acá termina la primera oración, que es una oración, como se le llamaría en español, una oración subordinada. Hay mucha subordinación. Una oración está comprometida con otra y así. Esa es el tipo de subordinación que nosotros encontramos acá. Pero en el primer conjunto de versículos, que serían del 19 al 22, nosotros encontramos una sola idea, según la versión Reina Valera, y escúcheme bien, usted puede ver acá que la invitación o la exhortación es acercarnos al trono del Señor, al lugar santísimo, que podemos tener acceso libre a ese trono, a ese altar. Y lo que tenemos antes de ese verbo, estas palabritas, estas ideas que tenemos acá, son ideas secundarias de esta idea principal. La primera idea principal entonces que nosotros tenemos, y escribiendo un tipo de bosquejo vamos a encontrar que se reconoce con facilidad lo que serían las ideas principales y las ideas secundarias. Mire bien aquí, acerquémonos. Vamos a ver entonces, acerquémonos al lugar santísimo. Muy bien, esto está de los versículos 19 al 22. Ok, ahí tenemos la primera idea central, porque la invitación es a acercarnos a ese lugar. Ahora, estas primeras ideas que nosotros encontramos acá, ¿qué son? ¿Son ideas principales? ¿Son ideas secundarias? Fíjese bien. Acá nosotros tenemos el por qué podemos entrar o podemos acercarnos a ese lugar santísimo. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿dónde nos tenemos que acercar? Nos tenemos que acercar al lugar santísimo. Y dice que tenemos libertad para entrar. Entonces, ¿por qué podemos acercarnos al lugar santísimo? Uno, o vamos a poner de esta forma, la pregunta sería, ¿por qué podemos acercarnos al lugar santísimo? Aquí tenemos esa pregunta y vamos a tratar a través de esa pregunta de encontrar las respuestas para ver cuáles serían las razones de por qué podemos entrar. Fíjese bien, acerquémonos a el lugar santísimo sería nuestra idea principal número 1. Y al mismo tiempo, esta idea principal vamos a ver las respuestas que tenemos en el mismo versículo o los mismos versículos.
La idea que nosotros tenemos que desarrollar aquí es por qué podemos entrar a ese lugar santísimo. Bueno, dice acá mismo, así que hermanos, teniendo libertad, y recuerden que esta ya sería una idea de tercer lugar, porque tenemos libertad. Otra idea sería porque tenemos un camino. Y dice que el camino es nuevo y vivo. Y también otra idea de por qué podemos entrar, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Muy bien, entonces acá ya tenemos un poco desarrollado lo que sería el punto principal 1 con una razón, o estamos dando las razones de por qué podemos entrar a ese lugar santísimo. ¿Por qué podemos acercarnos a ese lugar santísimo? Porque tenemos libertad, porque hay un camino nuevo y vivo y porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, recuerden que el versículo, la idea no termina ahí. Las primeras ideas las estamos tomando desde acá. Versículos 20, 19, 20 y 21 nos está dando las razones de por qué podemos entrar a ese lugar santísimo. Ahora sigue la idea principal, pero luego dice en la idea principal, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua. Ok, entonces ahora vamos a poner una segunda idea principal y la pregunta sería, ¿cómo podemos entrar? Y yo sé que usted ahí ya tiene las respuestas, porque aquí mismo nos está diciendo. Dice, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cómo podemos entrar? Con corazón sincero. ¿Cómo podemos entrar? Bueno, podemos entrar en plena certidumbre de fe. Perdón, acá sería la idea 2. Ok, la idea 2. Y la idea 3 de cómo podemos entrar, purificados los corazones. Los corazones. Purificados los corazones y lavados los cuerpos. Así es que tenemos que entrar al lugar santísimo. Fíjese bien acá. Dice, ya desarrollamos entonces esta primera parte, sería del 19 al 21, al 22, versículos 19 al 22. Entonces, la idea central que encontramos en esta primera porción es que nos debemos acercar al lugar santísimo y hay razones de por qué. ¿Por qué podemos entrar? Y también hay una forma de entrar. ¿Y cómo podemos entrar? Aquí lo respondemos a través de las ideas secundarias y de tercer lugar. Mire usted, acá tenemos las ideas secundarias y las ideas de tercer lugar. Así que las colocamos en este orden porque recuerden que cuando una idea está corrida un poco más a la derecha, es una explicación de la idea que está más a la izquierda. En este caso, este par de ideas son explicaciones de esta y estas tres acá que encontramos acá serían explicaciones de los puntos secundarios. Muy bien, entonces lo importante de este texto es que encontramos acá lo siguiente, que la idea principal precisamente no comienza en las primeras palabras de la oración o del versículo, sino que está en el centro de nuestro versículo. La invitación que tenemos es a acercarnos y nos dice por qué podemos acercarnos y también nos dice cómo podemos acercarnos. Ahora encontremos la segunda idea principal. La encontramos directamente en el versículo 23. Dice ahí, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo vamos a desarrollar esa segunda idea principal? Bueno, de esta forma. Mantengámonos firmes, que sería en cierta forma
la idea dominante de esa parte de la escritura. Mire el versículo 23. Ahora, ¿en qué nos vamos a, o cómo nos vamos a mantener dudando? ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Nos vamos a mantener firmes sin dudar en la esperanza. O, para ser un poquito más literal, no dudando de esperanza. Y tenemos también otra idea. ¿Cómo o por qué nos vamos a mantener firmes? Porque Dios cumplirá sus promesas. Mire qué hermoso. Porque Dios cumplirá sus promesas. Esa es la segunda idea principal que nosotros encontramos en este texto. Y encontramos que tiene también sus ideas secundarias para explicar o ampliar lo que está diciendo. No dudando de la esperanza. Muy bien. Aquí hacemos una pequeña correccioncita, ponemos correctamente lo que tenemos que poner acá y ya tenemos que Hebreos capítulo 19 versículos 19, capítulo 10 versículos 19 al 23 ya tenemos localizadas las ideas principales, pero vamos a encontrar la tercera idea principal, que en este caso es como un poquito más sencilla de localizar. Esa idea está en los versículos 25, 24 y 25. Dice el 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, en este caso los verbos nos ayudan a localizar cuáles son las ideas principales, considerándonos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí tenemos dos verbos interesantes, considerándonos. Esta palabrita proviene directamente de una palabra griega que indica poner el foco en algo específicamente. Entonces, acá vamos a poner lo siguiente, considerándonos. Pero luego, acuérdese que siguen otras ideas que, ¿cómo nos consideramos? Siguen otras ideas que explican esto de estimularnos. Vamos a poner de esta manera. Entonces, el tercer punto principal sería considerarnos para estimularnos, porque sería la tercera idea principal. Y esto sería en los versículos 24 y 25. Muy bien, ahora vamos a encontrar las ideas secundarias de esos versículos o de esa idea principal. En este caso estamos hablando de que tenemos que considerarnos para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Idea secundaria 1. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24. Y la idea secundaria B sería, debemos estimularnos a congregarnos. Versículo 25. Y usted me dirá, bueno, pero también el versículo dice que cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, pero eso de cuanto más veis que aquel día se acerca tiene que ver específicamente con eso de la exhortación a congregarnos. El ver que el día del Señor se acerca es una razón específica para estimularnos a no dejar de congregarnos. Bueno, aquí tenemos entonces las ideas principales de ese texto de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Y lo que estamos viendo es que hemos reformulado esta información de tal manera, Hebreo, vamos a poner acá, 10, 19 al 25. Muy bien, entonces acá tenemos simplemente que estamos tratando de localizar las ideas principales en un texto. Y bueno, parece que lo hemos hecho con mucho éxito porque hemos localizado
que este texto tiene por lo menos 3 ideas principales y cada una de esas ideas principales tiene sus propios comentarios o sus propias ideas secundarias para ser analizadas, ¿verdad? O para ampliar las ideas principales. Ahí lo tienen, vean. Mire bien. Decimos que nos acerquemos al lugar santísimo, decimos las razones y decimos cómo lo vamos a hacer. Decimos que hay que mantenernos firmes y la razón es que hay que mantenernos firmes para no dudar de la esperanza y también porque Dios es fiel en sus promesas. Y lo último es que debemos considerarnos para estimularnos los unos a los otros, en este caso para el amor y las buenas obras. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que esta forma de localizar las ideas principales les ayuden para enfrentarse a los textos y saber cómo vamos a localizar las ideas principales en un texto y de esa forma hacer nuestros bosquejos de sermón que sean bien estructurados y respetando las ideas tal como las plantean los escritores bíblicos. Suscríbanse, compartan, comenten y den like porque eso es importante para que nuestro canal siga creciendo y que sigamos aportando más conocimientos sobre la redacción de bosquejos de sermones. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.